Juan capítulo 20, por favor, versículo 1, dice: el primer día de la semana. ¿Tú sabías que el primer día de la semana es domingo? Por supuesto, en la agenda de negocios y en la agenda secular, el primer día de la semana es el lunes, ¿no? O sea, como que eso lo dejamos para el principio de la semana, y el principio de la semana es lunes, pero realmente para nosotros el primer día de la semana y el más importante es el domingo, porque Jesús resucitó un día como hoy. Y eso lo vemos así en el libro de Hechos, en el testimonio de que Jesús resucitó, en las epístolas. El día más importante para el cristiano es el domingo, porque Jesús resucitó. Por eso el domingo nos congregamos todos como iglesia en todos lados del mundo. Es nuestro día más importante. Y hoy celebramos eso. La resurrección de Jesucristo, pero no solamente queremos celebrar eso, vivir eso, sino entender cuáles son las implicaciones de que Jesús resucitó de los muertos. Una de las cosas que pasan ese día, el primer día de la semana, ese día en Juan capítulo 20, es que Jesús resucita y se le aparece a varias personas. María Magdalena, vamos a ver su historia, se le aparece a Pedro, que es Cefas, se le aparece a Juan, se le aparece a Jacobo, su medio hermano, se le aparece a sus discípulos. Y vamos a ver también, es más, mira, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15, que habla de la resurrección. O sea, el título de ese capítulo es la resurrección. Vamos también a ver a quién se le apareció, pero una de las cosas que tiene en común todos estos es una. Y es que ellos decidieron seguir a Jesús. Jesús no se manifiesta con un cuerpo resucitado a gente que decidió no creer en Él y no seguirle. Y vamos a ver un poco de esto, porque si no creyeron cuando Jesús vino e hizo milagros, ¿por qué iban a creer cuando Jesús está resucitado? Muy importante, hay gente que, así lo vamos a ver al final de la predicación con Tomás, que dice: no, es que si yo no veo, no creo. Y realmente nuestra fe no es esa, nuestra fe no es de ver y creer, sino nuestra fe no es por vista, sino es por fe. Y Dios te la voltea y tú dices: no, es que si yo no veo, no creo. Dios te la voltea y dice: bueno, cree y vas a ver. O sea, es completamente diferente. Y acuérdate, Él puso las reglas del juego, entonces no podemos ir contra quien inventó esto. Entonces, 1 Corintios capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos. Acuérdate que 1 Corintios fue escrita porque los corintios, esta iglesia que Pablo fundó, le escriben preguntas a Pablo y le preguntan cosas. Tienen dudas como cualquier creyente y le están preguntando cosas, y Pablo en 1 Corintios responde esas cosas. Un reto en 1 Corintios es ver qué le estaban preguntando los corintios y por eso responde así Pablo. Y entonces ya cuando empiezas a entender eso, empiezas a entender 1 Corintios de una manera más fácil. Pero una de las preguntas que tenían los corintios a Pablo es: Pablo, ¿existe la resurrección de los muertos? O sea, ¿hay vida más allá de esta vida? Y es una pregunta que se sigue haciendo muchas personas hoy. O sea, hay gente que todavía cree, como algunos de los corintios, que morían y que ahí se acababa, o sea, ya no había más. Entonces, el tener ese pensamiento en tu mente te lleva a vivir de una manera que no creer o creer que hay vida eterna, o sea, que hay algo más después de esta vida. Y entonces capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Hay dos cosas que hay que hacer con el evangelio. El evangelio lo tienes que entender, y eso es un poco el fin de la predicación del evangelio, del evangelismo uno a uno de manera personal, porque tú lo que tienes que hacer es recibir el evangelio. Son las buenas noticias de Jesucristo, que una cosa esencial del evangelio es la resurrección de Cristo. De hecho, en el libro de Hechos, los que empiezan a predicar, lo que están predicando y los que están yendo de ciudad a ciudad, el anuncio es: Jesús vive, Jesús resucitó de los muertos, Jesús vive, Jesús resucitó de los muertos. Y ese era claramente el evangelio, porque para llegar a Jesús vive y Jesús resucitó de los muertos, Jesús un paso atrás debió haber muerto
sepultado, ido a la cruz, y para resucitar tuvo que haber sido Dios, el Dios mismo resucitando a su Hijo de los muertos. Y entonces eso era, Jesús vive, Jesús, Proverbios capítulo 15 lo vimos el miércoles, los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra. Y dice mirando, o sea, tenemos un Dios que todo el tiempo, Él no pestañea, Él no duerme, Él no descansa, todo el tiempo nos está mirando, todo el tiempo nos está escuchando y todo el tiempo Él se está comunicando con nosotros. Todo el tiempo, constante, es un Dios poderoso, es un Dios vivo, es un Dios de acción. Y es muy importante entender estas cosas porque esto cambia tu forma de vivir tu vida. Y entonces no nada más el chiste es recibir el Evangelio, sino es perseverar en el Evangelio. Es seguir en el Evangelio, entender el Evangelio, leer una vez más el Evangelio, volver a recibir el Evangelio, autopredicarte a ti mismo el Evangelio. Esto es lo que necesitas en tu vida. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Muy importante, Pablo explica que a él no le predicaron el Evangelio los apóstoles, ni otro discípulo de Jesús, sino Jesús mismo le enseñó a él el Evangelio. Entonces, lo que Pablo va a decir aquí es la misma enseñanza que Jesús le enseñó a él sobre el Evangelio. Entonces, es una enseñanza pura del Evangelio. No está adulterada, es claro el Evangelio y así es, como Jesús se lo enseñó y dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento estaba apuntando esto. El Antiguo Testamento habla muchísimo acerca de la resurrección de los muertos, el valle de los huesos secos. Job mismo dice, yo sé quién es mi Salvador y resucitaré, lo veré otra vez. Entonces todo el Antiguo, pero no solamente eso, sino Jesús, él mismo siendo las Escrituras encarnado, Él mismo enseñando con la personalidad misma de Dios. Él una y otra vez le está diciendo a sus discípulos, yo voy a padecer, yo voy a morir y yo voy a resucitar al tercer día. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y pareciera, vamos a ver en Juan capítulo 20, que como que eso que Jesús está diciendo entra por un oído y sale por el otro. Como que no, como que no lo entienden. Ahora, yo he estado con personas que llevan años en una iglesia y que al platicar de un tema pareciera que nunca les hubieran enseñado algo que está muy claro en las Escrituras. Entonces vemos eso, como que este entendimiento y esta sabiduría realmente tiene que venir de Dios, te tiene que caer el 20, pero tienes que ser sabio y tienes que ver, o sea, ¿qué me está entrando por un oído y me está saliendo por otro? Y no estoy poniendo atención. Por eso Jesús dice, cuida cómo oír, cuida cómo oyes la palabra de Dios. O sea, cuida eso en tu vida. Y entonces, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Ahora dice Cefas, no dice Pedro, pero es su nombre, es Pedro, es Cefas, es piedra. Y a veces este cuate dice sí, o sea, este cuate, cabeza de piedra, o sea, de veras necio, bocón, pero gracias a Dios que está Pedro en la historia, porque si no seríamos tú y yo. O sea, qué bueno que Pedro pregunta eso, qué bueno que Pedro la riega en esas cosas, porque entonces ya decimos, bueno, ya alguien lo hizo antes que yo, entonces ya no pasa nada si lo hago o ya lo hizo por mí Pedro. Y fíjate, se apareció a Cefas y después a los 12, primero a quién, a Cefas. ¿Por qué a él? Él era parte de los 12, pero primero a Cefas, porque la última vez que Jesús tuvo un encuentro con Pedro, Pedro le negó. Y Jesús tiene algo pendiente que arreglar con Pedro. Y al primero de los 12 que se le presenta, resucitado es a él. Y le está restaurando. Esto hace Jesús. Así, la última vez que cruzaron ellos la mirada es en casa del sumo sacerdote y canta el gallo, 3 veces Pedro lo niega, Jesús lo voltea a ver, pero ¿con qué mirada? Con una mirada de misericordia.
con una mirada de amor. Y esa mirada de Jesús es quien lleva así a quebrantar el corazón de Pedro. Sale Pedro de esa casa y llora, y no puede parar de llorar, y está completamente quebrado. Y de pronto, ¡pum!, Jesús resucita y se le presenta a Cefas y lo restaura. Entonces, ve la implicación de que Jesús resucitó. Tiene que ver también con una restauración en tu vida. Jesús sigue restaurando gente hoy, porque Jesús vive. Versículo 6, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es tremendo, 500, ¿por qué? Porque, o sea, si tú vivías en esta época en Jerusalén y alguien te dice, oye, la verdad, yo vi a Jesús resucitado, y es una persona, uno a uno, tú le puedes decir, ajá, sí, ajá. Pero ¿qué tal si 500? En un solo evento, en un solo momento. O sea, cuando es uno le puedes decir, no, mira, seguramente alucinaste. O sea, tenías tanto apego con Jesús que seguramente pensaste que sí, lo que Él dijo pasó, y entonces así te lo imaginaste, ajá, sí, ajá. Pero con 500, fíjate, 500 no les puedes decir que alucinaron todos y que todos están locos. Ahora, ¿cómo te pones de acuerdo con 500 para que digan o sea, imposible. Alguien al final diría, no, sabes que no es cierto. Pero si sucedió, todos dirían. Y entonces Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo escribió 1 Corintios capítulo 15, Pablo está diciendo muchos en Jerusalén que hoy viven, unos ya murieron, o sea, pasó tiempo desde cuando Jesús se les aparece a estos 500 y que Pablo está escribiendo esto. Pablo está diciendo, muchos, o sea, tú podrías ir a preguntar hoy, en este tiempo que Pablo está escribiendo, tú podrías ir a preguntar hoy a Jerusalén, y te damos un domicilio, y te damos dónde vive, y te damos así, quién es la persona que estuvo en este evento. Tocas la puerta y dices, oiga, ¿usted estuvo cuando Jesús resucitó y se apareció a 500? Sí, yo estuve. ¿Y cómo fue? Y te podría narrar esta historia. Ahora, ojo, son testigos de primera mano, o sea, no es de que, no, a mí me platicaron que un día en un evento de 500 se le apareció Jesús. No. Tú podrías ir cuando se escribió esto y decir, oye, tú estuviste, sí, ¿y quién más estuvo? Pues fíjate, aquí a 2 cuadras y a la derecha y 1 cuadra a la izquierda, ahí está una sobrina que estuvo conmigo y también lo vio. Y tú podrías decir, bueno, vamos a ver, y caminar esas casas, tocar y decir, oye, usted estuvo así, más de 500. O sea, nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe de que te vamos a decir, mira, súbete a esta montaña y échate sin paracaídas. Nuestra fe está fundada en hechos. Nuestra fe es racional, Dios ha dejado pistas y testimonio y testigos presenciales de lo que sucedió. Ahora, lo que tú tienes en tu Biblia es suficiente para que tú creas. No necesitas, o sea, es Dios. Para Dios esto es suficiente para que tú puedas creer en Jesús y que tengas la evidencia. No necesitas más. Y entonces, más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo es su medio hermano. María y sus hijos, medios hermanos de Jesús, no creían en Jesús. O sea, un día llegan y Jesús está enseñando, las cosas ya se pusieron complicadas, hay gente que quiere matar a Jesús, ya tiene el plan para echarlo desde un despeñadero, así, apedrearlo, y llegan María y los hermanos de Jesús, medios hermanos, y le dicen, está fuera de sí. O sea, ya, vamos a llevarnos a la casa porque pobrecito O sea, tremendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que Jacobo decide seguir a Jesús. Jesús se le aparece resucitado a Jacobo. ¿Y qué crees que pasa con Jacobo? Lo vemos en el libro de Hechos, es uno de los primeros líderes en la iglesia primitiva. El efecto de entender la resurrección de Jesucristo te lleva a cambiar por completo tu vida. Es muy importante eso, Jesús vive. Y entonces le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a los últimos de todos como un abortivo me apareció a mí. Pablo está diciendo eso. Ahora fíjate, el versículo 12.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahí está. Algunos en Corintios decían, no hay resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo vivían? Era una iglesia tremendamente liberal. Y entonces sí, podían vivir, ¿no?, como matrimonio sin estar casado, fornicación, adulterio, homosexualidad, así. ¿Pero por qué? Porque no creían en la resurrección de los muertos, no creían que había de vida eterna. Entonces ese pensamiento es, pues comamos y vivamos porque mañana moriremos. Y no pasa absolutamente nada y no hay consecuencias con lo que hacemos con nuestra vida y con nuestro cuerpo y con nuestra garganta y con nuestra nariz y con nuestras venas. ¿Y qué importa si te metes heroína? ¿Qué importa si tienes relaciones fuera del matrimonio? ¿Te das cuenta? Si no hay resurrección de los muertos, si no hay vida eterna, entonces sí, ¿qué importa? Y allá va el punto de Pablo en cuanto a la resurrección de los muertos. Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y es la verdad. Si Cristo no resucitó de los muertos, ¿qué hacemos aquí? Cerremos nuestra Biblia, apaguemos las luces, estamos gastando energía, apaguemos los aires acondicionados, vámonos a la playa. Así llenísimo en la playa y te compras tu coco y te sientas en una sombrilla y dices, no, Tali, porque me va a dar COVID. Y digo, bueno, entonces a ver, si Cristo no resucitó, ¿qué más te da COVID o no COVID? ¿Qué más da? Ya se acaba aquí la cosa ya. Pero si Cristo resucitó, y hay algo más, y hay vida eterna. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Cuando predicamos, estamos predicando eso, el Evangelio, y el Evangelio incluye la resurrección de Jesús, es decir, Jesús vive, y si Jesús no vive y Jesús no resucitó, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso porque estamos diciendo Dios dice esto y si no es cierto. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, no sirve de nada, aún estáis en vuestros pecados. Ve, es tremendo, ¿eh? Si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados y nuestro fin es destrucción. Pero si Cristo resucitó, en Él tenemos perdón de pecados y vida eterna. Sumamente importante la resurrección. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces no solamente la resurrección y creer en Jesús impacta nuestra vida y nuestro futuro y nuestra eternidad, sino los que murieron, los que decimos eso, los que se nos adelantaron. Si Cristo no resucitó, entonces ya están perdidos. Están completamente perdidos, aunque hayan confiado en Dios. Entonces no hay esperanza. Podríamos decir entonces no los volveremos a ver, ya. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, fíjate esto, Cristo ha resucitado de los muertos. Y eso es lo que creemos, que Cristo ha resucitado de los muertos. Y si Cristo resucitó de los muertos, no es vana nuestra fe. Lo que predicamos es la verdad. Tenemos perdón de pecados y tenemos esperanza en la vida eterna. Y entonces no podemos seguir viviendo igual. La resurrección de Jesucristo todo lo transforma y todo lo cambia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. Jesús es el primero, la primicia de los que durmieron es un hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Has escuchado esto? La muerte entró por un hombre. ¿Ya sabes quién? Adán. Y dices otra vez con esa historia de Adán. Y sí, y dices, Talí, ¿y yo qué culpa tengo de Adán? ¿Por qué me atribuyen eso? Eso ya ni, ese es más
lo desconozco como primo lejano. Y hay mucha gente que dice eso, o sea, ¿yo qué? Yo ni estuve ahí, de pronto por la culpa de entró la muerte, porque pecó, la muerte entró por el pecado, y ve todas las consecuencias, ¿y yo qué culpa tengo? Hay gente que piensa así, pero no te conviene pensar así por este versículo, porque es más, mira, si no, vamos a decir que nunca has conocido la historia de Adán y Eva, que nunca has leído Génesis capítulo 3, créeme, tú sin eso hubieras seguido el mismo camino que Adán y Eva, hubieras pecado, hubieras desobedecido a Dios, hubieras sido rebelde, le hubieras dado la espalda, le hubieras no dado la gloria y no le hubieras agradecido, ¿sí o no? Sin conocer la historia. Adán es un digno, escúchame bien, Adán es un digno representante tuyo. Si lees la historia, es tu historia. O sea, nos quisimos desconectar de Dios y vivir nuestra vida sin Él, ¿sí o no? Entonces, por cuanto la muerte entró por un hombre, y aunque no te conviene, sucedió. Pero fíjate, esto sí te conviene, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces dices, no, yo tengo que ver con Adán, pero yo sí quiero tener que ver con Cristo, porque quiero vida eterna, porque quiero perdón de pecados. Y entonces la Biblia no nada más es lo que te conviene, es todo el paquete. Todo. Es todo o nada. O sea, no podemos cortar partes de la Biblia. Ahora vamos a regresar a Juan capítulo 20 y a ver cómo influyó la vida de María, de Juan, de Pedro, de todos estos hombres, de Tomás. Entonces fíjate, versículo 1, Juan capítulo 20, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, se despierta, todavía no sale el sol, posiblemente no puede dormir, acuérdate todo lo que ha sucedido. O sea, ella, María Magdalena, va y sepulta a Jesús junto con Nicodemo y Juan de Arimatea, Ella misma toma los lienzos y los aceites para ungir y está poniendo los lienzos de tela a Jesús. Así en esos tiempos se ponían los lienzos, se ponía el sudario, se ponían en la tumba en una placa de piedra y María Magdalena sabe exactamente dónde está el sepulcro. Y esto es un dato bien importante, ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que es un sepulcro no común y corriente. Ahora, los sepulcros en esta época no son como los cementerios que tú y yo conocemos hoy aquí en Veracruz, sino tendrías una pequeña puerta de madera, piedra alrededor, una piedra redonda que se gira para tapar la tumba, pero tú tendrías, para entrar a ese sepulcro, tendrías que agacharte, pasar por abajo y ya te podrías parar estando adentro. Adentro posiblemente tendrías 2 o 3 recámaras donde tienes una plancha para los cuerpos o posiblemente nada más una, pero la Biblia dice un detalle, que era un sepulcro nuevo. La muerte no había entrado ahí, nadie había sido sepultado ahí. O sea, no había otros cadáveres junto con los cadáveres de Jesús, era nuevo. Esto es un dato bien importante. No solamente era nuevo, sino estaba en un huerto, estaba en un jardín. Interesante, Todo el problema de Adán se generó en un huerto y todo el problema se solucionó en otro huerto, en el huerto de la tumba. Ahí, donde Jesús resucitó, ahí se solucionó el problema. La muerte entró por un hombre, pero la vida eterna por un hombre. Y de ti, tú ves si te identificas o no. Primero te tienes que identificar con Adán y decir yo soy como él. Y después te tienes que identificar con Jesús y decir yo quiero un Salvador así. Las dos cosas. Eso te lleva al arrepentimiento. Pero entonces tendría que ser una tumba nueva, tendría que ser una tumba en un huerto. Y si tú en estos tiempos ibas a Jerusalén y preguntabas, oye, ¿dónde hay una tumba? Te dirían, no, pues como está fuera de la ciudad está lleno de tumbas. Es más, hoy vas a Jerusalén y ves en el Monte de los Olivos, está lleno de tumbas y todas son blancas, está lleno. Pero si tú en estos tiempos hubieras preguntado una tumba nueva, nunca usada y en un huerto, ya saben dónde es. No hay confusión, no es de que nos confundimos de tumba. Esa era la tumba. Y María Magdalena se despierta aún oscuro y al sepulcro
y vio quitada. Entonces sale de su casa cuando es oscuro y cuando llega ya hay luz. Porque ve el sepulcro y lo que ve es la piedra del sepulcro quitada. Ahora, ella no pudo haber movido la piedra porque es una piedra muy pesada. Aparte, acuérdate, los soldados son ordenados que pongan sellos ahí y que la cuiden. Entonces, ¿qué pasa quién quita esta piedra si no la quitó ella? Ella es la primera en llegar ese día muy temprano de mañana. Y esa es una buena pregunta. Y entonces ella vio quitada la piedra del sepulcro, versículo 2, y entonces corrió. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo es Juan, quien escribe el Evangelio. Pero no pone su nombre, pero sí pone esto, mira, aquel al que amaba a Jesús. O sea, me encanta eso. No voy a poner mi nombre, lo único que quiero que sepas de mí es que Jesús me ama. ¿Te das cuenta dónde está la identidad de Juan? Y que puedas decir así tú, mira, no importa nada, no importa de dónde venga mi familia, ni de dónde soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Lo más importante en mi vida es que Jesús me ama. Y tienes que saber eso, si tú crees que Jesús resucitó de los muertos y tú ya decidiste seguirle, Él te ama. Él te ama. Si eres su discípulo, Él te ama. Entonces tienes que creerlo. Y les dijo, se han llevado el sepulcro. Esto es lo que está pensando María, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella dice, no sé. O sea, no está la piedra y no está adentro y se lo llevaron y lo movieron. O sea, no sabe ni quién, ni cómo, ni por qué. O sea, lo movieron. Ella nada más está así, lo movieron. Versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Vamos a ver siempre a Juan y a Pedro así juntos. En el libro de Hechos van juntos subiendo, pasan por la puerta de la Hermosa. O sea, estos cuates son juntos. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. O sea, esto tan de ellos. O sea, antes cuando está Jesús es quién es el mayor, quién es el mejor, quién es el más fuerte, quién va a estar a tu derecha, quién va a estar a tu izquierda. Y aquí, o sea, Juan inserta, salimos los dos corriendo, pero el otro discípulo que soy yo, soy más rápido que él. Y yo digo, ¿por qué poner tantos detalles? Porque si fuera una fábula no pondrían tantos detalles, simplemente sería así muy adornado y muy perfecto. Lee fábulas y vas a ver. Y de pronto ves tantos detalles. O sea, ellos te están relatando lo que vivieron, lo que fue real para ellos. Así está tan fresco en sus mentes. Y entonces, y llegó primero al sepulcro. Me encanta eso, llegó primero al sepulcro. Versículo 5, y bajándose a mirar, otra vez está así. Llega al sepulcro, está la piedra quitada y hace lo mismo que María, así. Y fíjate, tú y yo no podemos mirar en el sepulcro, no podemos estar ahí, pero podemos verlo a través de las escrituras, lo que ellos vieron. Y así estar. Y pensar. Y ver la evidencia. ¿Por qué se dejaron tantos detalles y tan precisos? Una tumba nueva en un huerto fuera de la ciudad. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí. ¿Cuáles lienzos? Los que volvieron a Jesús. Ahora fíjate, si se roban el cuerpo, vamos a decir que hay historias, ¿no? Hay gente que dice, no, se robaron el cuerpo de Jesús. Bueno, o sea, piensa, si unos ladrones logran girar la piedra y entran por el cuerpo de Jesús y lo quieren robar, ¿qué hacen? ¿Le quitan los lienzos poco a poco y de ahí se lo llevan o se lo llevan con todo y lienzos? ¿Te das cuenta? Y lo que Dios está haciendo con esto, así, es dejando así evidencia, tras pista, tras pista, tras pista, tras pista, para que tú pienses y entiendas y tomes una decisión en tu vida. Y entonces están los lienzos ahí. Ahora fíjate, el otro que envolvieron en lienzos fue a Lázaro, mejor amigo de Jesús, muere
¿no? Lo sepultan, era la práctica, lo ponen en lienzos, le ponen su sudario, lo meten en una misma tumba así de piedra. Jesús llega y está con las hermanas, con María y con Marta, y Jesús dice, abran la piedra. Y Señor, pero apesta, o sea, ya apesta. O sea, con todo y las aromáticas y todo y los lienzos apesta, Señor. Y dice, abran la piedra. Y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita, pero resucita diferente de Jesús, porque Lázaro resucita y vuelve a morir. Y Jesús resucita para nunca ver más la muerte jamás. Y Él es la primicia, y tú y yo vamos después. Tú y yo cuando resucitemos en un nuevo cuerpo y glorificado es para nunca más ver la muerte jamás. Nunca más. Y entonces Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro, y si lees la historia dice, y entonces Jesús mandó que le quitaran los lienzos. O sea, Lázaro no se puede quitar eso, está todo enredado. Pero entonces, ¿qué es diferente entre Jesús y Lázaro? No solamente que Jesús resucita para no morir más, sino que Jesús tiene un nuevo cuerpo glorificado, que lo vamos a ver más adelante en la historia. Jesús puede entrar en un lugar donde está cerrada la puerta y ponerse en medio. Es decir, no tiene las limitaciones que su cuerpo tenía. Es un cuerpo glorificado. Y tú y yo tendremos lo mismo, nada más piensa en eso. Y entonces él cuando resucita puede traspasar los lienzos, puede con mucha calma, así como es Jesús, es su estilo, doblar eso y decir, voy a dejar esto aquí. Y el sudario, mira, fíjate. En versículo 8. Me encanta eso, enrollado en un lugar aparte. Fíjate, versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. O sea, pero mira versículo 6. Ve lo que hace Pedro, Luego llegó Juan, se asoma, mira y ve los lienzos. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Ahora, ¿quién ganó? O sea, viene lento a su paso, y Juan llega así, Juan nada más así, súper discreto, el discípulo amado, así todo tierno, se recuesta así en Jesús, pero cuando llega nada más hace esto. Y Pedro viene así, volando y así, ve todo abierto, ¡pum!, se mete, ¡tras! Ese es Pedro. Y fíjate, entonces Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, igual que Juan, acomodados, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado entonces Jesús así, es aquí, a este lo voy a poner así, voy a doblar así. Él sí dobla bien la ropa, no como tú. ¿Nunca te has doblado una playera así dices, hijo, qué mal doblo la playera? Mi amor, ¿me ayudas? Y ahí estás cuando haces una maleta o algo. Pero fíjate, Jesús, así tan amoroso. Voy a dejar esta pista aquí. El sudario. Y en un lugar aparte, Entonces entró también el otro discípulo, entonces ya entra Juan, que había venido primero al sepulcro. Pero sí, llegaste primero, pero no entraste. Pero mira lo que hace, y vio, y creyó. Y esa es la fe, estamos viendo a través de sus ojos. Estamos corriendo con ellos al sepulcro, estamos asomándonos, estamos metiéndonos, estamos viendo la plancha donde Jesús y el sudario y los lienzos y cómo todo está acomodado. Evidencia tras evidencia, pista tras pista. Y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando, así desconsolada. Ahora, ¿por qué estaba llorando? Pues imagínate, Jesús cambió su vida. Esta era una mujer que echaron de ella demonios.
O sea, sin Jesús, ¿qué esperanza tendría? O sea, ¿te imaginas así está llorando y ya no está Jesús, ya no está Jesús? Ya no sé, ya se lo llevaron, ya se murió, ya no sé ni dónde está su cuerpo. Y si vienen hoy los demonios. Jesús había tenido un impacto en su vida, pero ella está ahí. Si Jesús ya no está y murió, ¿quién va a estar conmigo? ¿Quién me va a dar un lugar? ¿Quién me va a dar una identidad? Y no sé si te ha pasado eso en tu vida, como que, o sea, Jesús tiene un impacto en tu vida, pero de pronto dices, ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si todo esto no es? ¿Qué pasaría? Y está llorando. En estos últimos 12 meses has llorado así, como María. Es de llorar así desconsolado o desconsolada, eso que ya dices, ya no tengo más lágrimas. Ya, o sea, ya llegas a un momento donde nada más puedes hacer así. Y así está María, desconsolada. Y mientras lloraba se inclinó, otra vez está así. O sea, la puedes ver al lado del sepulcro, o sea, tirada, desconsolada y nada más así asomándose. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? Ella había entendido algo, sin Jesús no hay nada de esperanza. ¿Dónde está? Y se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Con esto Dios estaba dejando claro que, o sea, esto no era una obra de ladrones ni de robo sino era de Dios. Esto era Dios el que estaba haciendo todo. ¿Quién quitó la piedra del sepulcro? Un ángel, un terremoto, un ángel, es Dios mismo. Ahora, ¿por qué quitó la piedra del sepulcro? Si Jesús ya vimos, Jesús puede pasar. Jesús no lo detiene eso en un cuerpo glorificado, pero para eso, para que María, Juan y Pedro pudieran llegar, ver la piedra quitada y asomarse y mirar, y tú y yo en sus ojos, para que supieras, no está ahí. Jesús resucitó de los muertos, no está ahí. Dios dejando pista tras pista tras pista, para ti y para mí en las Escrituras. Y entonces, versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Fíjate, vivo, resucitado. Vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Y cuántas veces no nos pasa esto? Que Jesús está ahí, pero no nos damos cuenta. No sé, yo en las últimas semanas he estado así, como que no siento a Jesús en mi vida, como que no siento que Dios me está hablando claramente, como que no veo su mano, así, y de pronto ayer estudiando esto y así digo, no, Jesús sí está aquí. Y nuestra fe no se trata de sentir, nuestra fe ni siquiera se trata de ver, se trata de creer. Y Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces fíjate, cuando no veas y no sientas y todo, tienes que saber Jesús está ahí. Y a veces nos pasa eso, estamos tan desconsolados por una situación que no vemos a Dios. Pero eso no quiere decir que no esté Dios ahí. Jesús está ahí en medio de tu desconsuelo. Él está ahí. Créelo, vívelo. Está tan ahí que ni te das cuenta. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Misma pregunta que los mensajeros, que los ángeles.
y le hace esta pregunta y le dice, ¿a quién buscas? Jesús sabe que María en medio de su desconsuelo no estaba buscando algo. Jesús sabe. Ahora, a veces tú y yo en medio de nuestro desconsuelo y de así, queremos ser consolados con cosas o con relaciones o con proyectos. Pero Jesús le pregunta, ¿a quién buscas? Porque Jesús sabe a quien María necesita no es a algo, es a alguien. Y no sé si tú estés hoy aquí y estés buscando algo, o en tu vida estés buscando algo y tienes que saber, Jesús sabe que lo que tú necesitas es a Él. ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano, o sea, un jardinero en el huerto. Pero fíjate, de pronto cuando pensamos en Jesús, por cuadros religiosos y la religión tradicional, lo vemos tan diferente a todos. Y María así no se da cuenta que es Jesús porque lo confunde con un jardinero. Y es que Jesús vino a ser hombre, tan hombre como cualquiera en esa cultura, en ese tiempo. Hebreo, como se vería cualquiera, como se vería un jardinero, pero ojo, siendo Dios, Él siendo Dios, se hizo como tú y como yo. Isaías dice sin atractivo para que le deseemos así, no por su atractivo, sino por quien es Él mismo siendo Dios encarnado. Y entonces ella pensaba que era la hortelana y le dijo, Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Me encanta María porque tan auténtica, así ella nada más está en lo suyo, llora y llora y llora y dénmelo, y yo lo cargo y digo, ¿a dónde te lo vas a llevar? O sea, tú estás pensando que está muerto. Versículo 16, y Jesús ve esto, Jesús le dijo a María, ella está ahí mirando, desconsolada, llorando, y Jesús le dice a María, y entonces esto es mira lo que sucede aquí, volviéndose ella, o sea, ella está así, o sea, ¿dónde está así? Y María, ¡pum!, volviéndose ella y ve a Jesús cara a cara, pupila con pupila. Y le dice Raboni, que quiere decir maestro. Quien primero vio a Jesús resucitado fue ella. ¿Y por qué? Porque se esperó. Porque estaba buscando. Porque estaba viendo, estaba indagando, estaba asomándose. Versículo 17, y Jesús le dijo, no me toques. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Bueno, o sea, nada más imagínate, tú estás así, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se lo llevaron, ¿dónde está? Yo voy a ir por él, ¿y dónde está? Y le preguntas a todo el mundo, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Y él es mi única esperanza, y así, y de pronto, María, Raboni, ¿y qué hace ella? ¡Fu! A sus pies. Ahora sí no te suelto, no te voy a dejar ahí, nadie me quita de ti. Y Jesús le tiene que decir eso, no te aferres a mí. O sea, tiene que pasar algo más. Ahora, haz eso con Jesús. No lo quieras perder de vista, estate con Él. Aférrate a su palabra. Y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesús está hablando de la ascensión. Él lo que sigue después de resucitar es ascender. Entonces se le aparece a sus discípulos, se le aparece a Jacobo, se le aparece a Pedro, se le aparece a más de 500 por 40 días y después asciende. Jesús vivo. Y está sentado hoy a la derecha del Padre. Y parte del Evangelio no nada más es que asciende y que Él está mirando todas las cosas, que Él intercede por ti y está orando por ti, sino también que Él viene pronto por su iglesia. Él vive, Él viene.
Él viene por nosotros, Él sigue obrando en nosotros. Dice, no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Ahora, si has leído los evangelios, Jesús les dice, ya son mis siervos. Primero son, y después dice, ya no les llamaré siervos, les llamaré mis amigos. Y después de la resurrección, ya no son mis siervos, ya no son mis amigos, ahora son mis hermanos. Ve el efecto de la resurrección. Somos ahora parte de la familia de Dios. Entonces ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y mira, y a vuestro Padre. No solamente somos parte de la familia de Dios, sino ahora porque Jesús vive y lo que hizo Él por nosotros en la cruz. Dios es nuestro Padre. Y Él es nuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas noticias, el evangelio, de que había visto al Señor y que estaba vivo, que había resucitado y eso todo lo cambia porque no solamente lo vio vivo resucitado, sino Jesús dice que va a ascender, no solamente va a ascender, sino ahora somos parte de la familia de Dios, tenemos un Padre en los cielos y cuando Él asciende, Él promete. Y rogaré al Padre y Él mandará el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo con nosotros, al otro Consolador. Y entonces la primera en ser testigo de la resurrección, la primera evangelista que vio a Jesús y llevó el mensaje fue una mujer, María. Fue consolada, como dice Corintios, para poder consolar a otros. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Yo digo, ¿cómo por miedo? O sea que Juan mismo escribió, en el perfecto amor echa fuera el temor. Y de pronto vemos a los discípulos, puertas cerradas, aislados, no saliendo de su casa y con miedo. ¿Te suena? No estoy diciendo que no te cuides, pero cuidado con un cristiano que tiene miedo, un discípulo de Jesús que tiene miedo. Porque si entendemos que Dios mismo dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Su cuidado, su provisión, su amor y sus ojos sobre nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor. Y están con puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y fíjate, si tú tienes miedo, tú necesitas que venga Jesús a tu vida, porque dice, y vino Jesús. Cuando llega Jesús a tu vida y su palabra, sale el miedo. Por eso es tan importante estar en la palabra y congregarse y alabar a Dios y todo, porque si no, el miedo te va a atacar. Va a empezar a ganar territorio en tu corazón. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo paz. ¿Qué es lo último que ellos habían escuchado de Jesús en la cruz? Consumado es, hecho está. Ya todo lo hecho para que tú seas salvo y tengas paz con Dios y la paz de Dios está. Y pasan así 3 días y Jesús se les aparece y sigue esa conversación, Es el mismo Jesús de la cruz. Consumado es. Y se les aparece y les dice, ya está hecho, ya está, tengan paz. Entonces, si tú has tenido miedo y temor, necesitas eso. Escuchar de Jesús, te doy mi paz. ¿Cuántas veces necesitas escuchar eso? ¿Qué tanto miedo has tenido? Y Él dice paz. Es paz con Dios que Él logró en la cruz, pero es la paz que dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es una paz artificial. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que tú y yo necesitamos. Nosotros necesitamos nuestro corazón estar lleno no de temor, sino de su paz. Y ese es el efecto de Jesús. Cuando se pone en medio de nosotros y está en nosotros, paz.
Versículo 20, y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado. Ahí está, mira, así. Miren. O sea, ¿por qué tienen miedo si yo les amo? Vean lo que hice por ustedes. Vean mi costado. O sea, si hice esto, ¿qué no haré por ustedes? Y te das cuenta, el amor de Jesús no es siento que no me ama, no. O sea, Él está diciendo, o sea, te amo, ve. Entonces la próxima, y ya es en su cuerpo glorificado. Quiere decir que Dios decidió que en el cuerpo de Jesús glorificado por una eternidad estén las marcas para que cuando te olvides que Él te ama, vayas ahí, veas las marcas y digas, Él me ama. Él me amó y me ama. Entonces no dudes que te ama, Él te ama. Ahí está en las marcas. Por eso cuando un matrimonio llega el esposo y dice, Talí, ¿qué crees? Me voy a tatuar el nombre de mi esposa, así. O sea, me voy a marcar, digo, no, mejor así que tengas marcas de amor para ella todos los días. Que se vea que la amas todos los días. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Así. Amor, ágape. Entonces les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjate, de temor a paz, de paz a gozo. ¿No necesitas eso en tu vida? Qué diferente. Y entonces Jesús les dijo, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz. ¿Cuántas veces necesitas escuchar de Jesús eso hoy? Otra vez, paz. Ven así, paz. Entonces fíjate, no tienes paz porque no quieres. Porque Jesús está ahí. Él es nuestra paz. Él es. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Era lo que les faltaba. Un cristiano lleno de temor es un cristiano no lleno del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano no con temor. Vas a estar lleno de algo tu corazón, lleno del Espíritu Santo o lleno de temor. Entonces posiblemente hoy necesitas eso, pedirle a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu. Y eso va a echar por completo fuera el temor. Y entonces, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 de los apóstoles llamado Dídimo, Dídimo significa gemelo. Entonces es así, mira ahí va el gemelo. Ahora no, la Biblia no nos dice de quién era gemelo, pero posiblemente hoy te vas a dar cuenta que posiblemente tú eres su gemelo. Y entonces no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y yo digo, ¿y dónde estabas? O sea, ¿de veras tenías otra cosa que hacer ese domingo, primer día de la semana? Y es la pregunta de muchos pastores hoy, así ya cuando en la pandemia. Y digo, ¿y dónde estabas? O sea, ¿dónde estaban los que amaban a Dios? O sea, morían por Él, nunca le iban a negar, nunca se iban a dejar de congregar. Y digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Y pues, o sea, el domingo pasado vino un matrimonio que llevaba más de un año de no venir, así antes de la pandemia, yo creo. Y ya pues como el pretexto y la ola de eso, pues ya nos quedamos en casa. Y entonces llegan y así súper felices, casi llorando, gracias, nos encantó venir, ya los extrañábamos. Y yo así, pues ¿dónde estabas? Ahora ese es el pensamiento de Talí como pastor en la iglesia, ¿dónde estabas? Pero mira, Jesús es diferente, O sea, por eso amo tanto a Jesús. Y mira lo que Jesús hace. Versículo 25, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. O sea, ellos están, no, estuvo padrísima la reunión, o sea, Jesús vino y nos dio paz, y no solamente una, sino 2 veces, y sopló y fuimos llenos del Espíritu, y está así. Y él dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera en mi dedo. O sea, es muy cañón lo que le está diciendo. O sea, yo quiero que Jesús se levante su túnica y yo meter mi mano en su costado. Si no, no creo. Por eso te digo que hay unos gemelos aquí de él. Hay gente así.
Pero acuérdate, Dios ya te dio todas las pistas y la evidencia que necesitas para creer. Si no crees, no es porque Dios no te ha dado lo que necesitas, sino es porque tú has decidido no creer. O sea, se lo están diciendo sus mejores amigos. Gente que lo vio de primera vista, que ha estado con él, o sea, pero simplemente él decide, no voy a creer. Versículo 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahora sí vienes, ¿no? Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Ahora fíjate, ¿qué crees? O sea, Jesús no se aparece, se voltea con Tomás y le dice, ¿por qué no has venido? Si no, dice paz. Tomás, no estuviste, pero te voy a dar exactamente lo mismo que les di a ellos, paz. Y eso sabes que se llama gracia. Hay gente que dice, Talí, es que yo perdí muchos años, o sea, yo debí haber sido empezado a ser cristiano mucho antes, porque así fue vida desperdiciada. Y digo, no. O sea, cuando Dios te llama, te va a dar todo lo que tú necesitas para ese día en adelante, no veas atrás. Entonces, si de pronto sientes como que has perdido y no has venido y no haces así, Jesús hoy te da, así hoy vuelve a empezar y dice, ahí está, lo mismo que les he dado a todos, paz. Ya ves, no es como yo. Yo estoy, ¿dónde están? Digo, ahora sí que abramos Club Semilla, ya van a venir. Y sí, algunos vinieron, pero otros no. Y un pastor alguna vez me dijo, grábatelo, Talí, no te ocupes de los que no vienen a la iglesia, sino ocúpate de los que sí vienen y quieren seguir a Jesús. Muchas veces estás así, ¿por qué no viene este que invité? ¿Y por qué? No, pero a ver, y el que vino contigo, ocúpate de él. Discípulalo, ámalo, dale seguimiento, enséñale. No veas allá afuera, ve aquí adentro. Animándonos y exhortándonos unos a otros, más cuando ves que aquel tiempo ya se acerca. Y entonces Jesús dice paz. ¿Cuántas veces? 3, ¿viste? Ya. ¿Cuántas veces quieres? Versículo 27, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Ahora, Jesús no estaba en la conversación de Tomás con los otros, de que Tomás está, no, si yo no meto así, pero no estaba. Jesús no escucha todo, Jesús no ve todo. Y fíjate, Jesús sabe con qué batallas y cuáles son tus argumentos y tu razón. Es más, Él creó la razón. Nada más Él creó para que no vayas contra Él, sino creas en Él. El problema es que el hombre usa las cosas para ir en contra de Dios y no usarlas para con Dios. Y entonces Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Y Jesús tiene que hacer eso a sus túnicas. Acerca tu mano, métela. Y, o sea, yo así, no, ¿cómo? Y no lo hace, ¿Te das cuenta? Él está, no, si no lo hago no creo. No es cierto, puedes creer, sí puedes creer. Y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es una decisión, la evidencia ya está, tienes que decidir creer. Es un culto racional. Entonces Tomás respondió y le dijo, mira lo que le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús no solamente es Señor y amo, Jesús es Dios. Y la resurrección de Jesús nos enseña que Jesús es Dios. Y le dice, Señor mío y Dios mío. O sea, no hay nada más que decir, no hay dónde meter las manos, no hay nada ya. Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pudo haber no visto y creído. Ya lo demostró Jesús. Porque me has visto, Tomás,
Creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo. Tú y yo no hemos visto a Jesús. Tú y yo no hemos visto sus marcas, tú y yo no hemos visto su costado, tú y yo no vimos la cruz del Calvario, tú y yo no fuimos y nos inclinamos en la sepultura, tú y yo no entramos, tú y yo no vimos los lienzos, tú y yo no vimos el sudario, pero ¿qué crees? Creímos. Y Jesús dice, son bendecidos los que no han visto. Ahora eso no quiere decir que no vamos a ver, un día vamos a ver, un día vamos a ver a Jesús. Tú y yo con un cuerpo igual, glorificado. Entonces vale la pena, nuestra fe no es en vano, tienes que creer. Si tú eres hoy Dídimo, ya. O sea, ya estás hasta cansado de tus ideas y de tu incredulidad, tú mismo de ti. Ya, suelta eso y di hoy. Que Dios así abra tu entendimiento y puedas decir eso, Señor mío y Dios mío. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú fuiste dejando pista tras pista, evidencia tras evidencia de que tú resucitaste a Jesús de los muertos y Él fue la primicia y nosotros seguimos para resucitar, para nunca morir jamás. Y yo te quiero pedir, Señor, que si el día de hoy hay alguien con temor en su corazón, que esa persona pueda recibir hoy tu paz, que esa persona pueda recibir hoy la llenura de tu espíritu para echar fuera el temor. Y Señor, que la resurrección de Jesús, este entendimiento, nos haga no vivir pensando que no hay eternidad y que no vamos a estar delante de Dios, sino vivir pensando en que hay una eternidad, Señor. Y yo te pido por aquellos que son como Tomás y no han decidido creer, que crean hoy, Señor. Regálales tú eso hoy. El creer en tu resurrección, en el poder de tu resurrección, pero sobre todo en recibir hoy tu amor, tu perdón. Que puedan conocer y probar, Señor, tu benignidad. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñaste que la restauración es parte de tu evangelio. Y con el primero que vas es con Pedro. Y eso es mucho amor, Señor. Y gracias, Señor, por los que han de pronto regresado después de un tiempo de no estar asistiendo. Señor, tú hoy así les dijiste, vamos para adelante, ten mi paz. Y los bendice, Señor. Eso es demasiado. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos. Gracias por recordarnos que nuestro Salvador vive y reina y es Señor mío y es Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.